Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Sabore, porque hay mucha información que indica que las personas no solamente compran menos, sino que han cambiado sus hábitos de consumo. Fernando, buenas tardes, gracias por estar ahí. No, gracias a ustedes. El tema de lo que usted comentaba del cambio de conducta del cliente, uno la evalúa todos los días, ¿cierto? Porque es el cliente que viene diariamente, ¿no? Y tal vez uno lo que ve es que del 1 al 15, ese señor, esa señora que uno ve pasar a la mañana con su mochila rumbo a su trabajo, bueno, cobra su sueldo y del 1 al 15 tiene una realidad, la realidad de poderle comprar un postre al niño, no sé, de comprar un rico fiambre, pero a partir del 15 es fin de mes. El 15 se termina la plata y uno se da cuenta en función de cómo compra el cliente. Ya las primeras marcas quedan un tanto descartadas, las marcas pymes son las que se buscan a partir del día 15 por un lado. Y por el otro lado uno, del 1 al 15 como cobramos es con el débito, con el QR o con el contado, ¿cierto? A partir del 15 ya el contado y la tarjeta de débito ya no está más. Es la tarjeta de crédito, o bueno, cuando es un cliente que en definitiva vivimos de ellos y vienen y nos dicen me aguantás con este término muy almacenero, me aguantás un par de días que cobro, ¿cómo uno no le va a dar un fiado si ese cliente es el que nos da de comer todo el año, ¿cierto? Claro. Además de esto, ¿no? De pedirte fiado, como decimos habitualmente, ¿qué otros comentarios te hacen respecto de esta imposibilidad de llegar a fin de mes y cómo acomodan estos pocos productos? ¿A dónde se van? ¿Al arroz, a la harina, al aceite o a otro tipo de alimentos más procesados? Pero, mire, me quedo con un comentario que me hizo el otro día un señor que es un cliente que lo conozco de hace muchos años, que es jubilado, que percibe una jubilación mínima, y me decía, mirá, Chicha, al principio esto me daba mucha bronca y hoy es como que ya estoy entregado. Y eso es lo que a veces le pasa a mucha gente, que bueno, trata en lo posible de hacer las cuentas para poder llegar a pagar todos sus impuestos, para estar en tiempo y forma con el cobro de la energía eléctrica, del gas, del alquiler y de todas las obligaciones más comer. Y bueno, llega un momento que todo nos pasa, ¿no? Que es bueno, no llego a cumplir con todo, no puedo pagar, puedo tener todo en tiempo y forma, no puedo tener todo al día y bueno, pago lo que puedo. Y así es como que la gente está. Eso es lo que nos pasa con respecto a la bronca de la gente, ¿no? Claro. Porque en mitad de años que vivimos una inflación tremendamente intensa, que tal vez el INDEC hablaba de un 7% y nosotros evaluábamos que era un 2,5 semanal, porque uno tiene las boletas de la semana anterior y de la semana anterior y de la anterior, y uno sabe más o menos cuánto está cuánto aumentó la mercadería, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es, al principio era ver que el cliente estaba enojado el cliente, porque es obvio. Y yo siempre digo que tal vez usted cuando va al hipermercado, ¿no es cierto?, y ve que el precio cambió, y bueno, pero hay una góndola frente a usted, con la góndola no se enoja, ¿cierto? Ni menos con la... Es el almacenero a quien tiene más cercano. De hecho, vos decías, esta confianza para proveerles de algunas cosas hasta que puedan cobrar. Fernando, ¿y vos cómo te las arreglás? Porque veo que sos muy considerado con tus clientes, cosa que no todos los comerciantes hacen o tal vez no pueden hacer. ¿Qué pasa con vos? Yo creo que es un poco cuando escuchaba a este señor que es un cliente, que es un amigo jubilado, y pensaba me quedó muy, muy adentro, ¿no? Lo que me dijo, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Porque yo me cuestiono ¿por qué me pasa de que si tengo un comercio no puedo estar con todo el día? Mire, el otro día quien se encarga de hacerme los pagos de todo, de todos los impuestos, etcétera, etcétera, es mi hijo, porque tiene más habilidad con todo esto nuevo de los pagos electrónicos, ¿cierto? Y me decía, ¿por qué no pagamos todo de una vez y terminamos? Le digo, lo que pasa es que si pagás todo me quedo sin plata en el banco para seguir comprando mercadería. Entonces, estas son las cosas que uno todo el día absorbe del cliente, ¿no? La bronca, la impotencia. Y decís, pero ¿por qué? ¿Por qué si el laburante
es un laburante que cumple con su trabajo como cualquier comerciante. ¿Por qué tenemos que estar pasando por el momento que estamos pasando, donde sabemos que nos cuesta llegar a fin de mes, que esa clase media que era modelo en el mundo, hoy estamos al borde del precipicio de caernos a la clase baja, ¿cierto? Lo digo con mucho respeto hacia todo el pueblo, ¿cierto? Pero sí, hoy, fíjense, si uno saca cuenta, yo creo que una familia, para quedarse en el límite de seguir siendo clase media y no estar en clase baja, tiene que tener un ingreso de 250.000 pesos, ¿cierto? Sí. Ahora, yo vivo en un barrio de clase media y les puedo asegurar que muchas de las familias que viven acá, que son mis clientes, ganan menos de 100.000 pesos, ¿cierto? ¿Tenés fe igualmente? Siempre tengo fe porque soy argentino, porque creo en mi país. Quisiera tener gente que conduzca, quisiera que más profesionales y no siempre políticos se involucraran en la conducción del país, porque yo creo que acá siempre está la pelea, ¿no? De unos contra otros, pero resulta que después siempre quedamos empantanados en lo mismo. Y a veces también lo que yo veo es que los mismos que conducen antes, después, y siempre están con los mismos programas. Fíjese, estos formatos de programas, Precios Cuidados, Súper Cerca, tantos formatos que han puesto, y sabemos que esto nunca termina, siempre queda por la mitad. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos que es un formato que nunca tuvo éxito. Entonces, tal vez habría que pensar en cosas nuevas, y creo que a veces uno intenta llevar proyectos, pero sabemos que uno no es más que un almacenero y nunca se puede llevar un proyecto a cabo, como cuando hablábamos de un formato de Puerto Seco, donde activemos más las pymes. Totalmente. Donde hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no sabemos hasta dónde llegar, ¿cierto? Fernando, te mando un abrazo, gracias por el bien de todos, ojalá salgamos adelante.